Misterio en el campamento, capítulo 5. Oscurecía temprano en la montaña y el frío parecía escarbar entre los huesos. Después de un breve descanso en las carpas y de ponerse el máximo de ropa, caminaron hasta el comedor. Esa noche los esperaba un plato gigantesco de tallarines con salsa y carne, además de ensaladas y grandes cantidades de pan, que desaparecieron en segundos. Las niñas también se veían cansadas, pero la comida los animó a todos, y mientras unos retiraban la mesa y lavaban los platos, el resto acarreaba leños y ramas para encender una enorme fogata. Martín era el monitor que dirigía los juegos nocturnos. Esta vez comenzó diciendo que no se comentarían las actividades del día, de modo que el grupo contrario no supiera con detalle qué harían al día siguiente. Les enseñó unas canciones que vocearon con relativo entusiasmo y unos juegos de competencia entre carpas en los que participaron algo desganados, ya que todos sabían que tarde o temprano llegaría el momento de contar historias de terror, y querían vivirlo cuanto antes. Cuando se decretó que los campeones eran los mapaches dormilones, los vitorearon, los llevaron en andas e inmediatamente los dejaron caer para acomodarse en círculo e iniciar las esperadas historias. ¿Quién va a comenzar?, preguntaron unos niños. Que cuenten una historia de la montaña. Corearon otros. Eso. Les voy a contar la historia del arriero, extraviado. Comenzó Lola. Esto sucedió hace muchos años, cuando en estas montañas cruzaban los hombres arreando el ganado en busca del pasto de veranada. En las cumbres lejanas levantaban pequeñas chozas que les servían de refugio durante las semanas en que mantenían pastando sus reses, aunque a veces eran dos los hombres que transportaban y cuidaban a los animales. La mayor parte del tiempo era solo uno quien cumplía con esta labor. Esta vez le tocó a un joven ir por primera vez a pasar las semanas en las alturas. Imagínense la soledad. Días y días, sin hablar, preocupándose solo de su caballo y del ganado disperso entre los vaivenes de la montaña, con el frío de la cordillera penetrándole la carne. Las largas noches estrelladas alargándose en el silencio del viento y el hombre a solas, fumándose un cigarrillo, con los pensamientos de su mente ya gastados. ¿Por qué se le gastaron los pensamientos?, preguntó Cosima. Tenía que ser ella Cumascuyo Pablo, porque ya no se le ocurría qué pensar, siguió Lola. Le había dado vuelta a todos sus recuerdos, desde su infancia hasta su juventud, y ya no tenía cómo llenar su mente. Así es que el hombre estaba solo, fumando un cigarrillo y escuchando los silbidos del viento, cuando sintió un susurro que lo llamaba. Era una voz de mujer que le decía: «Ven, ven acá, estoy, ven, ven». El arriero empezó a buscar hacia un lado y hacia otro sin ver a nadie, y la voz parecía venir de un lado y al momento siguiente parecía venir de otro. El joven subía y bajaba, daba vueltas de acá para allá y no encontraba nada, y cada noche oía lo mismo. A veces la voz le decía: «Ven, por favor, ayúdame, necesito que me ayudes», y era una voz tan dulce y desesperada que el hombre no lograba irse a dormir, y pasaba las noches en vela recorriendo las piedras de la montaña, iluminando apenas sus pasos con la luz mortecina de una vela, yendo de un lado a otro, sin encontrar jamás a la mujer que lo llamaba, y a medida que pasaban los días, más hermosa se imaginaba la mujer, y con más desesperación la buscaba. La última noche que pasó en la montaña, la voz le dijo: «Vuelve, no me dejes sola, no dejes que me maten, por favor, vuelve, vuelve». El hombre inició el retorno y volvió a su pueblo. Cuando estuvo con otros arrieros y les contó lo que le había pasado, se rieron de él, le dijeron que la soledad y el viento encajonado hacían oír cosas que no eran ciertas, que había cientos de historias semejantes, que se olvidara de la mujer y que celebrara con ellos. «Ojalá que nosotros no empecemos a imaginar voces», exclamó una niña. «Ojalá, susurró a su oído un niño, y ella dio un respingo. En fin, siguió Lola. Los meses pasaban y el joven arriero no conseguía olvidar la voz de la mujer llamándolo y pidiéndole ayuda. Su razón le decía que no era posible que hubiera una mujer presa en la montaña, pero cuando llegaba la noche y recordaba el sufrimiento de su voz, sentía que debía subir a buscarla y rescatarla del peligro. Y no podía ya disfrutar de la compañía de sus amigos, ni lograba tener una novia. Solo pensaba en la mujer de la montaña. Y al año siguiente, esperó un año entero, debería haber ido a buscarla inmediatamente hasta encontrarla, opinó Cosima. O simplemente olvidarse de ella, discutió Pablo. Como sea, a Lola parecían no importarle las interrupciones. El joven arriero debió esperar un año para volver a la montaña. Llevó a sus animales y meses más tarde, al ver que no regresaba, otros hombres subieron a buscarlo,
Las reses ya casi no tenían que comer, sin embargo, estaban más gordas que nunca y no se habían dispersado. En la choza no había vestigios de vida, solo una gruesa manta colgaba de la saliente de una roca, como si lo hubieran puesto a secar. Los arrieros buscaron al joven, pero no encontraron nada. Volvieron al pueblo con los animales y durante mucho tiempo se comentó la extraña desaparición. Tal vez se cayó por un precipicio y se mató, opinó un niño. Podría ser ese Yolola, pero los arrieros saben descubrir las huellas en la montaña, y no había rastros de una caída, ni estaba el cuerpo del hombre en ningún lugar. El hecho es que, al año siguiente de la desaparición, 2 arrieros subieron a la montaña y durmieron en el mismo refugio. Y contaron que por las noches se oían las risas y los cantos de amor de un hombre y de una mujer, aunque no había nadie en los alrededores. Y desde entonces cada año se escuchan las risas y los cantos del hombre y de la mujer. Y hay también voces de niños pequeños que parecen viajar en el viento. Se casaron, dijo una niña. Tal vez él debió morir para estar junto a ella y es una familia de puros muertos, sugirió Cosima. O en verdad se murió. No encontraron. El cuerpo y los demás hombres oyeron voces misteriosas porque la montaña está llena de sonidos inexplicables que produce el encajonamiento del viento entre las rocas, agregó Diego. ¿Y por qué la manta colgaba? Tal vez porque los muertos no la necesitan, preguntó una niña. Tal vez se fue con la mujer a una caverna en lo alto de la cordillera, donde no hace ni frío ni calor, porque se está tan cerca del cielo que las necesidades de la tierra ya no existen. Siguió otra niña. Varios opinaron respecto de cuál podría ser la explicación, pero lentamente los bostezos interrumpieron las palabras y Lola los mandó a dormir. Es temprano todavía, reclamaron algunos, pero dócilmente caminaron hacia sus carpas. El día había sido fatigoso y el saco de dormir les parecía más acogedor que cualquier otro lugar en el mundo. Mientras se ponían el pijama al interior de su carpa, Pablo comentó: esa no era una historia de terror, sino la típica historia de amor. Parece que la gente, pasada cierta edad, no puede dejar de pensar en romanticismos y cosas de esas. No era una historia de amor, sino de misterio, dijo Diego, inflando su cojín, sacando una piedra del bolsillo y escarbando en la mochila hasta encontrar su lupa. ¿Qué es esa roca?, preguntó Miguel. Seguro que es un fósil, intervino Pablo. Imposible que sea un fósil, explicó Diego, aunque hace millones de años el mar cubría la tierra y las montañas, y por eso aún se encuentran trilobites, nautilus y amonitas. En los lechos de ríos y en los cerros estamos a demasiada altura. Lo que encontré son trozos de una piedra volcánica muy especial. Por el dorso es un pedazo de roca como cualquier otro. Pero observen en su interior. Les mostró una roca con forma de medio huevo. En una de sus caras la piedra era brillante y parecía estar socavada en su interior, en cientos de diminutas cavernas de cristal. Es bonita, ponó Miguel. Si la miras con tus ojos, te parece una linda piedra, pero si la ves con mi lupa, que, entre paréntesis, no es una lupa cualquiera, sino de especial potencia, descubrirás que las cavidades son pequeños universos de luz y color en los que uno parece perderse. Los niños se turnaron para mirar con la lupa, y si bien la visión les pareció espectacular, rápidamente se cansaron y se acostaron. Deberías apagar la linterna de una vez y dormirte, murmuró Pablo segundos antes de caer en un profundo sueño. Pero para Diego las noches no eran solo para dormir. A esa hora se acostaba en la cama a leer, analizar y estudiar algún tema de interés. Su madre se desesperaba al ver el haz de luz por debajo de la puerta de su dormitorio y le suplicaba que se durmiera, junto a explicarle por enésima vez que era durante el sueño que se estimulaba la hormona del crecimiento y que los niños necesitaban a lo menos 9 horas de sueño continuo para funcionar adecuadamente al día siguiente. Sin embargo, Diego parecía no necesitar dormir esa cantidad de horas y persistía en su costumbre de recostarse y no cerrar los ojos, aún en la montaña, y habiendo hecho un enorme esfuerzo físico. Tenía la sensación de caer dentro de los laberintos de la piedra volcánica, y su mirada se perdía por los sinuosos caminos internos de la piedra, como si hubiera un universo en la palma de su mano. Después guardó la roca en su mochila y se acomodó a leer un libro acerca de piedras y fósiles. El silencio de la noche era absoluto. El viento casi no soplaba, y los niños estaban tan cansados que parecían no respirar. De pronto, a lo lejos, como si proviniera del campamento de las niñas, escuchó una voz que decía: «Ven, ven». Era una voz aflautada, posiblemente de mujer. Apenas se distinguían sus palabras, pero Diego
estaba suficientemente despierto como para saber lo que había oído, se levantó, se cubrió con el mismo saco y salió al frío de la noche. Ni entre las carpas de las niñas, a lo lejos, ni entre las de los niños, alrededor de la suya, vio a alguien ni percibió movimiento alguno. Pensó que se trataba de una broma, pero hacía demasiado frío, y estaba muy oscuro como para pensar en investigar quién se estaba haciendo el gracioso. Así es que volvió a acomodar su saco, se acostó en él y finalmente se quedó dormido.